¿Qué pasa, chavales? Yo soy Jesus, bienvenidos al canal y en el vídeo de hoy vamos a analizar la GasGas MXC, la hermana pequeña de la GasGas ECC. Esta nueva GasGas MXC es un modelo de e-bike full power que comparte muchas características con su hermana mayor, pero sin embargo tiene un carácter más de all mountain y más rutero, es decir, menos competitiva. En pocas palabras, es una e-bike para todos los públicos. Así que no os entretengo mucho, empezamos hablando de esta nueva GasGas MXC. ¡Dentro vídeo! La MXC es la nueva bicicleta eléctrica orientada al all mountain de la firma GasGas. Este modelo viene a aportar más calidad sobre el modelo ya existente, la MXA, igual que le pasaba a la ECC, que se posicionaba por encima de la G-Enduro. Se trata de una e-bike de fibra de carbono con 160 mm de suspensión en el tren delantero y con 140 mm en la trasera. Es curioso como esta e-bike con menos recorrido es mullet, cuenta con rueda delantera de 29 y rueda de 27,5 detrás. Se nota que lo que buscan con esta bicicleta es un comportamiento más ágil, más neutro, más noble en comparación a su hermana mayor, por eso esta elección de ruedas y de suspensiones. Solo viendo esta disposición de ruedas y suspensiones y suponiendo que la geometría sea más endurera que de all mountain, tiene pinta que esta bici es un misil. Al tener poco recorrido de suspensión en la rueda trasera, va a ser mucho más fácil moverla, va a ser una bicicleta más ágil. Al igual que su hermana mayor, la ECC cuenta con un nuevo motor SRAM y tiene de serie 630 vatios hora de batería. Y ojo que también trae las nuevas suspensiones DVO personalizadas y seteadas por Whitepower. Esta bici también cuenta con protectores de plástico que cubren algunas partes del cuadro. Eso le aporta un factor estético muy particular. Esta e-bike, la GasGas MXC, tiene un enfoque mucho más neutro y mucho más relajado que la ECC. Y no solo es porque tenga menos recorrido de suspensión y porque las geometrías sean un poco más relajadas, como veremos a continuación, sino que, por ejemplo, el amortiguador trasero es siempre de aire y no de muelle. De momento tiene muy buena pinta, así que vamos a saltar a ver la geometría. Esta GasGas MXC está disponible en tres tallas, S, M y L, y al igual que pasaba con el modelo ECC, son tallas bastante grandes y la longitud de vainas cambia con respecto a la talla. El reach es de 445 mm, 470 o 495 dependiendo de la talla. El ángulo de dirección es de 64,5 grados, una medida ideal para bicicletas de enduro, pero quizás un poco agresiva para bicicletas 100% de all mountain. Al igual que con el reach, la longitud de vainas es de 442 mm, 445 o 450. Se trata de una medida mucho más corta y neutra que aportará maniobrabilidad y agilidad a la bicicleta. El eje de pedalier se sitúa a menos 31,5 mm y la verdad es que es una cifra bastante baja. Al ser 27,5 y tener esa caída del eje de pedalier tan baja con respecto al centro de la rueda trasera, puede ser que esta bicicleta sea muy fácil de golpear en piedras o en obstáculos, especialmente cuando estemos subiendo a una velocidad relativamente baja. Por el contrario, también puede ser que no sea tan catastrófico como en otras bicicletas, porque al tener menos recorrido, en el momento en el que se gasta todo el recorrido, el pedalier no queda tan exageradamente bajo como en otras con más recorrido, sean 160, 170 o 180. Además, que el pedalier esté tan bajito favorece muchísimo la agilidad y la maniobrabilidad encima de la bici. El ángulo del sillín está bien en los 74 grados. Y por último, pero no para acabar, el amortiguador es de medidas 205x60 tipo Trunion. Os recuerdo que la ECC es 205x65. Así que se podría decir que casi también comparten amortiguador. Y te recuerdo también que si te está gustando este vídeo, puedes darle un buen like, y si te gustan estos vídeos en los que analizo bicicletas desde un punto de vista más teórico, pues te recomiendo que te suscribas, así no te pierdas los siguientes que van a ir viniendo. Ahora sí, pasamos a evaluar el sistema de suspensión. El sistema de suspensión de esta GasGas MXC es el típico de 4 barras con Horse Link. Las bicicletas siempre las tenemos que comparar con modelos de su competencia, y en este caso vamos a compararla con la Focus Jump 2, que es una 160-150, y contra la Husqvarna Mountain Cross, una 150-150. Y como siempre, analizaremos la efectividad de pedaleo, la efectividad de la frenada, el pedal kickback y el leverage ratio. Así que venga, nos vamos al software. La efectividad de pedaleo es buena en la GasGas, aunque sus valores están un poco por encima de lo normal, especialmente en los desarrollos más largos.
aunque siendo honestos, tanto la Focus como la Husqvarna tienen un sistema mejor optimizado en cuanto al pedaleo. La efectividad de frenada es más homogénea entre las tres bicicletas. Técnicamente tenemos un empate, aunque a mi parecer es la Husqvarna la que mejor se comporta, pero por muy poco. Las tres bicicletas son relativamente independientes de la frenada y tienen un valor casi perfecto para ser bicicletas de estas características. En su desarrollo más desfavorable, la GasGas eleva el retroceso del pedal hasta los 28 grados. La Husqvarna se queda en 26 y la Focus en 23. Aquí gana la Focus. Y el leverage ratio, el parámetro que más nos gusta y que dice cómo de progresiva es la suspensión. Las tres bicicletas tienen una gráfica muy parecida, aunque la Focus tiene valores en todo momento superiores. Es lo que ocurre cuando utiliza un amortiguador con menos carrera, un 210 por 55. A igualdad de pesos hay que meter más presión o usar un muelle más duro. Por cierto, a las tres bicicletas le sienta bien tanto un amortiguador de muelle como uno de aire. La GasGas tiene una progresividad del 15%, medido desde el punto de sag, la Husqvarna del 14% y la Focus del 15%. En definitiva, son tres bicicletas que van a tener un comportamiento parecido si no idéntico. Quizás la Focus sea más sensible a tener un leverage ratio más elevado, pero por lo demás funcionarán muy bien. Con este modelo GasGas nos presenta tres montajes, la MXC4, la MXC5 y la MXC6. Empezamos por la MXC4 y sus 6.999 euros. Es de color rojo pálido, trae horquilla Rosol Lyric Select Plus y un amortiguador Rosol Deluxe Select Plus. Frenos SRAM de V8, cambio trasero SRAM GX de 12 velocidades con pulsador SX, ruedas de la marca GasGas y periféricos también de GasGas. El modelo MXC5 tiene un PVP de 8.999 euros. El color es blanco y hace un contraste un poco raro con el rojo. Las suspensiones ya son DVO personalizadas por White Power. La horquilla es la Onyx D1CV SL y el amortiguador el Topaz de aire. Los frenos son los SRAM G2 RS, algo justos para esta bicicleta, la verdad. El cambio trasero ya es el inalámbrico GX. Las ruedas y los periféricos vuelven a ser de la marca GasGas. En definitiva, pagamos 2.000 euros más y lo que tenemos es las suspensiones DVO y el cambio AXS. El modelo tope, el MXC6, trae el color rojo típico de GasGas y el montaje ya es bastante más serio. Suspensiones DVO preparadas por White Power, aunque la horquilla ya no es la SL, es la OTT, que quiere decir que tiene un dispositivo especial para controlar la sensibilidad inicial. Los frenos son los Kode RSC, la transmisión es la nueva X0 inalámbrica, las ruedas son las Newman Evolution SL EG30 en la delantera y EG35 en la trasera, los periféricos son de la marca Newman, salvo la tija, que es la Reverb AXS inalámbrica. Y el precio, 9.999 euros. En definitiva, esta nueva GasGas MXC viene a complementar el catálogo de nuevas e-bikes que está presentando la firma GasGas. Este modelo tiene la misma línea de diseño y de prestaciones que la ECC, y esto es algo positivo porque opino que a nivel estético han ganado muchísimo, por no hablar de la calidad, porque estas bicicletas están mejor construidas. Lo malo los de siempre, los precios. El primer modelo parte de 6.999 euros, por lo menos a la fecha en la que estoy grabando el vídeo. Y sinceramente, en mi opinión, el montaje no merece la pena. Otra cosa es que la tienda donde la queramos comprar pues tenga bastante margen para ofrecer un descuento que la convierte en una bicicleta bastante más atractiva, pero insisto, hay que mirar muy bien el montaje y lo que ofrece por ese coste. El montaje interesante para mí es el de la tope de gama, pero no todo el mundo puede gastarse esos 10.000 eurazos en una e-bike. Lo bueno que trae este modelo es que trae el nuevo motor SRAM y parece que está dando buenos resultados, que las suspensiones en el modelo medio y tope son las personalizadas por White Power y que el sistema de suspensión está muy bien hecho y muy bien optimizado. Lo malo, pues los precios están un poco subidos, sobre todo los modelos básicos y medios. Son bicicletas grandes, muy grandes y puede dar lugar a error al elegir la talla adecuada. Y quizás una opción Full 29 para una bicicleta de estos recorridos hubiera estado mejor que una Mulet. En fin, señores, espero que os haya gustado este vídeo. A mí esta bicicleta sí me ha gustado. De hecho, la veo una opción muy competitiva para aquella gente que quiera hacer un poco más de kilómetros, que quiere una bicicleta más ágil o que simplemente no quiere hacer un enduro tan agresivo pero no quiere dejar de tener unas sensaciones parecidas. Si queréis conocer más detalles sobre el modelo ECC, su hermana mayor, por aquí os dejo un vídeo. Nos vemos en el siguiente. Sed buenos.